Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%, en donde con mi papá Ernesto aprenderemos juntos un nuevo tema relacionado con salud, nutrición y estilo de vida. 3, 2, 1, comenzamos. ¡Wow! ¡Qué buena plática vamos a tener hoy! Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial y que encuentra diferentes opiniones entre muchas personas. Vamos a hablar del azúcar y sus sustitutos. Y empecemos a decir cuáles son estos sustitutos. El azúcar como tal ya la conocemos, es el azúcar refinada, pero sus sustitutos pueden venir de plantas o de frutas o de vegetales, pero también de algo que se llama el alcohol de azúcar. Y estos no los procesa nuestro aparato digestivo y es por eso que también se les conoce como fibra dietética. Recordemos que la fibra tampoco la procesamos en el aparato digestivo. Estos pueden tener un problema en el aparato digestivo, desde gases o quizás hasta diarrea, por un término que se llama FODMAP, F-O-D-M-A-P. No pude encontrar la traducción al español, disculpen, pero esto es a lo que se refiere, que son pequeños carbohidratos que están en los alimentos y que producen estos malestares. El que los llamemos azúcares de alcohol no significa que nos van a embriagar. Y esto es porque no tienen el etanol, que es la sustancia que puede producir esto. Dicen que son sin calorías, pero hoy sabemos que sí es un tema importante las calorías, sí, yo no digo que no, pero es mucho más importante que midamos el impacto de azúcar en la sangre. Y para esto es una parte central de hoy. Recordemos qué es sano en el consumo de azúcar. Y hoy la ciencia nos dice que para una dieta de 2000 calorías aproximadamente, calculemos el 10% del consumo de carbohidratos y eso es sano. Esto más o menos sería entre 6 a 8 cucharadas pequeñas de azúcar. Y eso es lo que se considera sano. Otro punto importante es que hoy nos vamos a centrar en los resultados de un libro maravilloso. A mí me gustó mucho. El libro tiene el título de Keto Made Easy, algo así como ketogénico, haciéndolo fácil. Y es de los autores de Megan Varro y de Matt Grook. Ellos tienen un acercamiento muy creativo a cómo medir el impacto de los sustitutos del azúcar en la salud. Y lo que hicieron fue de que todos los días tomaban en ayunas, cuando se levantaban, 2 cucharadas de azúcar o de cada uno de los sustitutos y se medían el nivel de glucosa en la sangre antes y 2 horas después. Y así podían ver de forma práctica cuál era el impacto. Se me hace muy interesante. Lo hicieron para todos y empezaron con el azúcar refinada. Para que ustedes lo pongan en contexto, cuando nos levantamos en la mañana, un nivel normal de glucosa en la sangre es más o menos de 70. Cuando tomaron las 2 cucharadas de azúcar refinada, después lo midieron y se fue hasta 140, que es altísimo. Y eso lo tomaron como base para todos los demás. El siguiente que probaron es un sustituto que se llama alulosa. Es un sustituto algo nuevo. No tuvo impacto en la sangre, 0. De hecho, fue el que mejor sabor tenía comparado al azúcar refinada. Tiene un sabor casi similar, aunque no pudieron encontrar ninguno que lo tuviera igual.
pero este fue el que más se acercó, pero también fue el que más problemas digestivos tuvo. Entonces es importante considerarlo. Es bueno también para cocinar. El siguiente fue la sucralosa. Y la sucralosa, cabe la pena que hagamos el comentario que la consiguieron sola, o sea, únicamente sucralosa. Porque no solamente la sucralosa, sino muchos de los sustitutos del azúcar, la industria los combina con químicos y puede hacer que sean totalmente inestables o que tengan otros resultados que no son deseados. Entonces tengan mucho cuidado en leer las etiquetas nutricionales y sobre todo que los ingredientes, lo que están comprando esté hasta arriba y que tenga muy poco adicional. Pero siguiendo con la sucralosa, no tuvo un impacto en la sangre, sí tuvo un pequeño sabor medio agrio al final y tuvo mínimos impactos en el aparato digestivo. Siguieron con el aspartame, el cual es uno de los sustitutos más controversiales. Hay personas que lo ligan con enfermedades de cáncer y crónicas, y hay otras personas que dicen que no existe eso. Mi socia y yo no pudimos encontrar un estudio definitivo que lo ligara con el cáncer o con otras enfermedades. Y todavía lo hace más difícil porque el nivel sano o el nivel seguro para ingerir esto es muy alto. Tendríamos que tomar algo así entre 13 y 15 latas de refresco de dieta con aspartame para llegar a ese nivel. Entonces es difícil que lo superemos. Después sigue uno natural que es excelente, que se llama monk fruit, algo así como fruta del monje. Es una fruta asiática, tipo del kiwi, pero verde, y allá se le conoce algo así como gasú. Esta, cero pico en la sangre, sabor excelente, y cuando se extrae de la fruta en forma líquida, es casi pura, y con un sabor súper dulce. Se necesita muy, muy poco concentrado para llegar al nivel del azúcar refinada. Pero también cabe la pena mencionar que es muy común que cuando viene en polvo se le pongan otros químicos que son peligrosos. Entonces, tengan cuidado cómo la compran. Después sigue el xylitol o xilotol con X y con Y. Este es muy común en chicles y hasta en pasta de dientes y tuvo un problema, algo que preocupa, y es que llegó al 40% del nivel de azúcar en la sangre que tuvo el azúcar refinada. Entonces, para personas diabéticas o que tienen otro problema de salud que no les permite tomar o tener esos brincos en la sangre, es algo que preocupa. Su sabor tiene un poco de agrio y lo conocemos mucho porque hay muchos productos y muchos dulces. Después sigue otro que fue una de las sorpresas más desagradables y fue el malitol. El malitol es súper común, se utiliza en muchísimos productos sugar free o que dicen ser muy sanos y para diabéticos. Y lo que preocupa de este en particular es que el pico en la sangre fue del 80% que tuvo el azúcar refinada, que es muy, muy alto. Y una vez más, para gente diabética o con otros problemas de salud, es algo de muchísimo cuidado. Entonces, tengan sus precauciones con él. Después siguieron con stevia o stevia, que es excelente, es un extracto de las hojas de una planta de Sudamérica. Se utiliza hasta para medicina y no tuvo pico en la sangre, su sabor es muy bueno, pero como en todos, el cuidado es con qué lo revuelven, con qué lo mezclan. De hecho, hay una marca en el mercado que se llama Stevia on the Raw, algo así como stevia al natural, que lo mezcla con azúcar de caña. Entonces, digo, y no hay caso, no hay necesidad, es rudeza innecesaria, pero lo hacen. Entonces hay que tener cuidado.
Finalmente, no creían encontrar algo peor que el azúcar refinada, pero la fructuosa es súper dañina. Se ha comprobado que, bueno, su pico en la sangre es altísimo y genera o puede generar enfermedades crónicas importantes, diabetes tipo 2 y otras. Entonces, mucho cuidado con ella. Es importante mencionar que el perder peso o el tener una estrategia de mejor salud es muy difícil hacerlo sin algo que nos dé ese sabor dulce que nos daba el azúcar. Entonces, escoger un buen sustituto es crítico y sobre todo para muchos. El perder peso o mejorar la salud no es un juego de perfección. Es un juego de progreso. Recordemos que ganamos peso poco a poco. Entonces lo vamos a perder de la misma manera, poco a poco. Entonces ese progreso es importante. Y si esto nos ayuda a generar o a llegar a ese objetivo, bienvenido y adelante. Finalmente, todo con moderación, hasta la misma moderación. Y que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Consulten con ellos antes de ponerlos en práctica. Antes de despedirnos, les queremos pedir un favor. Una manera de que nuestro proyecto 99% se sostenga es suscribiéndose ya sea al canal de YouTube o al podcast. Hasta el próximo capítulo.